Diga, mis hermanos, bienvenidos a este estudio del Antiguo Testamento. Este es un libro que ha sido desarrollado por el profesorado de la Universidad Global. Quiero recordarle que si todavía no lo ha hecho, se suscriba al canal para que pueda recibir notificaciones de todos los videos futuros que subamos. Estamos estudiando y entrando ahora a la unidad número 2. La unidad número 2 se titula Los libros históricos. Los libros de la Biblia, que abarcan desde Josué hasta Esther, nos presentan la crónica del establecimiento, de la destrucción y de la restauración de Israel como una nación. Señalan la historia de Israel desde los primeros días de la conquista de Canaán, a través de los tiempos espiritualmente difíciles de los jueces y reyes y la nación dividida, hasta el exilio, retorno del pueblo también. Punto de vista de Israel como una nación, mis hermanos, podemos ver a través de los primeros 5 libros que ya estudiamos, que fueron Génesis hasta Deuteronomio. Podemos ver los temas que sobresalen en ellos. Por ejemplo, en Génesis podemos encontrar acerca de la elección de la nación. En Éxodo encontramos la redención de la nación. En Levítico la santificación de la nación. En Números la dirección de esta nación, y en Deuteronomio la instrucción de esta nación. Al entrar a esta unidad, que es acerca de los libros históricos, podemos ver a través de Josué la posesión de la nación. Jueces y Ruth aprendemos de la opresión de la nación. Primer libro de Samuel vemos del reino de la nación. El segundo libro de Samuel aprendemos de la expansión de esta nación. Primer libro de Reyes, capítulos 1 al 11, vemos la gloria de esta nación. Los capítulos 12 al 22 leemos acerca de la división de esta nación. Segundo libro de Reyes, capítulos 1 al 17, aprendemos de la caída de la nación del norte, y del 18 al 25 el destierro de la nación del sur. En el primer libro de Crónicas vemos la preparación del templo de la nación. En el segundo libro de Crónicas aprendemos de la destrucción del templo de esta nación. En Esdras, mis hermanos, aprendemos de la restauración del templo de la nación. En Nehemías, sobre la reconstrucción de la capital de esta nación, y en Esther, sobre la protección del pueblo de la nación. En el capítulo que estamos viendo el día de hoy es el capítulo 4. Se titula La conquista y la vida en Canaán. Vamos a estar leyendo a través de Josué hasta el primer libro de Samuel. Las exhortaciones de Moisés a lo largo de Deuteronomio habían sido claras, y quizá usted las recuerde. Les dijo: sean fieles a Dios, manténgalo en el centro de cada aspecto de la vida y van a ser bendecidos. Apártense de él, rechacen su autoridad y él los va a entregar a sus enemigos. Esto está en Deuteronomio 30. Si los israelitas hubieran recordado estos importantes principios, mis hermanos, sus años de ingreso y de asentamiento en Canaán habrían sido muchos más pacíficos y mucho menos volátiles. Pero, pues a medida que pasaron los años, el pueblo se olvidó de las palabras de Moisés. Ellos se volvieron más interesados en buscar sus propios caminos que los caminos de Dios. Pese a la infidelidad de los israelitas, mis hermanos, Dios mismo, con todo, permanecía fiel. Y aunque castigó a los israelitas, también levantó a personas piadosas como Josué, como Débora, como Jefte, Samuel, David, para poder llevar a Israel de vuelta a la adoración del único y verdadero Dios. Como lo ilustra la historia de Ruth tan preciosamente, estos primeros libros históricos nos muestran la bendición que viene por permanecer fiel a Dios y amarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Primera lección nos vamos a estar enfocando en el libro de Josué. Josué, la conquista de Canaán, se llama esta lección 4.1. Según la tradición judía, se considera que Josué es el autor del libro que lleva su nombre. Sin embargo, alguna evidencia bíblica interna indica que Josué no escribió ciertas secciones del libro. ¿Cómo puede reconciliarse esto? Pues Arnold y Bayer resumen la evidencia de la paternidad literaria. Ellos dijeron lo siguiente: Josué 24:26 sugiere que Josué escribió por lo menos una parte del libro, y la tradición judía denomina a Josué como el autor. El relato de la muerte de Josué, el capítulo 24, 29 al 31, indica claramente otro autor además de Josué, por lo menos para esta sección. La frase común en aquellos días sugiere que una cantidad extensa de tiempo había pasado desde los eventos descritos, y aunque no necesariamente un tiempo sumamente largo. La mención de Jezubeos en Jerusalén en el capítulo 15, verso 63, sugiere una fecha antes del año 1000 antes de Cristo, cuando David conquistó Jerusalén y expulsó a los Jezubeos. La referencia a los cananeos en Geser implica una fecha previa de aproximadamente 970 antes de Cristo, cuando el rey de Egipto conquistó a Geser y se la dio a Salomón. Analizamos y vemos toda esta evidencia, parece razonable concluir que gran parte del libro viene de relatos de testigos oculares y quizás de la propia mano de Josué. Además, las referencias históricas
sugieren que el libro estuvo en su formato actual no más tardar de la época de Salomón. El primer tema que nos encontramos aquí en esta lección es el tema y el propósito de Josué. Josué, mis hermanos, como líder de la nación de Israel, parece ser el personaje humano principal y el tema del libro. Después de la muerte de Moisés, Josué llevó a Israel a través del río Jordán, y ellos empezaron a conquistar los pueblos de Canaán y a sentarse en la tierra como su hogar. Isler cree que el libro abarca 25 a 30 años de historia de Israel. Y de esta manera el tema y el propósito del libro de Josué es demostrar tres cosas. Número 1, que Dios cumplió su promesa a Abraham en cuanto a la tierra de Canaán. Número 2, que Dios, aunque rico en misericordia, con el tiempo juzga el pecado como un acto de justicia. Y 3, que Dios juzga el pecado de todas las naciones, de Canaán así también como de Israel. El siguiente tema clave de la lección es el trasfondo de este libro de Josué, el trasfondo que son las condiciones en Canaán. El juicio de Dios sobre los cananeos vino después de muchos años de misericordia. Hombres como Abraham, Isaac y Jacob habían construido ahí altares al único y verdadero Dios. Los patriarcas de Israel demostraron a los cananeos la adoración al único Dios verdadero. Y a pesar de esto, la Biblia indica que en el tiempo de Abraham la maldad de los amorreos no había llegado a su colmo. Mientras los israelitas permanecían en Egipto, los 400 años, los cananeos se volvieron más impíos. Estos pueblos de Canaán, mis hermanos, habían rechazado a Dios y habían creado sus propios ídolos. Los cananeos eran politeístas, o sea que adoraban a muchos dioses diferentes. Su dios principal era el que era llamado Padre, Toro y Creador. Ellos también rendían culto a Sera, la esposa de él, y también invocaban al hijo principal de él, que era Baal. Baal quiere decir Señor. Creían ellos que Baal reinaba como rey de los dioses y controlaba el cielo, la tierra y el parto de los niños. La naturaleza cruel y malvada de estos dioses se refleja en las costumbres religiosas cananeas. Los arqueólogos creen que ellos sacrificaban a sus niños, se juntaban con prostitutas religiosas y adoraban a serpientes. Moisés estaba profundamente consciente de que los cananeos podrían inducir a Israel al pecado, así que los advirtió de que destruyeran completamente estos pueblos. La guerra entre Israel y Canaán era el instrumento de Dios de juicio hacia los cananeos. A través de la conquista de esta tierra, Dios recobró la tierra que le pertenecía y juzgó a los que escogieron no honrarlo. Una ciudad cananea se construía a menudo en una colina rodeada con una muralla alta y gruesa para poder asegurar la ciudad. El gobernante de la ciudad reinaba tanto en la ciudad como en el área circundante. El pueblo en una ciudad amurallada podría luchar en contra de un enemigo por mucho tiempo si tenía suficiente comida y agua. Por consiguiente, parecía difícil que los israelitas tuvieran éxito en conquistar Canaán. Sin embargo, Dios tenía un plan, mis hermanos. El siguiente tema clave de esta lección es Josué, la persona. Según Números 13:16, Josué se llamaba primeramente Oseas, que quiere decir Jehová ha salvado. Pero Moisés cambió su nombre a Josué, una palabra hebrea que significa el Señor es salvación. El nombre de Jesús viene de la forma griega de una versión abreviada de esta palabra. Josué era un líder bien preparado. Él había sido en otro tiempo esclavo en Egipto y presenció los milagros que Dios realizó liberando a Israel. Josué estaba presente con Moisés y participó en varios acontecimientos claves en el desarrollo de la historia del Antiguo Testamento. Y antes de morir, Moisés puso sus manos sobre Josué. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios vino sobre Josué, capacitándolo e invistiéndolo para dirigir a Israel. Lo siguiente que leemos en la lección es el bosquejo. Podemos bosquejear este libro de Josué en tres partes principales. Está la entrada a Canaán, que abarca del capítulo 1 al 4. Ahí encontramos temas como Josué se convierte en líder, 2 espías van a Jericó, el cruce del Jordán y el establecimiento de un memorial. La segunda sección clave es la conquista de Canaán, que abarca de los capítulos 5 al 12. Ahí nos vamos a encontrar algunos temas como la preparación para las batallas en el centro, que es Jericó y Ai, las batallas en el sur, la coalición amorrea, las batallas en el norte, la coalición cananita, y el resumen de las victorias. La tercera sección sería el asentamiento en Canaán, que abarca de los capítulos 13 al 24. Ahí nos vamos a encontrar temas como el plan para dividir, el lugar para cada tribu, las ciudades para los levitas y las de refugio, y la despedida y muerte de Josué. Llegamos al otro tema clave de nuestra lección, que es la entrada a Canaán. Vamos a estar viendo en resumen Josué capítulo 1 al capítulo 4. En el momento señalado por Dios, Israel entró en la tierra prometida.
La promesa divina de triunfo para la conquista de Canaán dependía de la obediencia a la ley que se les había entregado, mis hermanos. Así, Josué empezó a dirigir a la nación de Israel bajo la autoridad y la presencia de Dios. Josué envió a 2 espías a Jericó, al lado occidental del río Jordán. Estos espías se enteraron de una mujer llamada Rahab que los cananeos tenían miedo de Israel. La noticia del gran poder de Dios había llegado al pueblo de Canaán. Sabían que Dios había ayudado a Israel a ganar muchas batallas. Rahab demostró gran fe en Dios y escondió a los espías en su casa hasta que ellos estuvieron seguros. Como resultado, su vida fue perdonada después, cuando Jericó fue destruida. Después de que los espías volvieron a Josué con su informe, un milagro divino facilitó que los israelitas cruzaran el río Jordán. Esto está en Josué capítulo 3 y 4. Cada tribu cargó una piedra grande en el centro del río, y Josué usó las piedras para hacer un memorial, un recordatorio de que Dios había abierto las aguas del Jordán. Luego llegamos al siguiente tema clave, que es la conquista de Canaán, que abarca Josué capítulo 5 al capítulo 12. El libro de Josué nos describe vivamente las batallas que luchó Israel, que están generalmente divididas en las batallas en el centro, capítulos 6 al 8, las batallas en el sur, capítulos 9 al 10, y las batallas en el norte, capítulos 11 al 12. Algunos eruditos bosquejean las batallas y capítulos de manera diferente, pero este es el bosquejo que usaremos para este curso. Dyer y Merrill describen la estrategia detrás de las campañas de Josué. Ellos escribieron y dijeron: la estrategia militar de Josué ha sido admirada por mucho tiempo como un modelo de inteligencia y eficacia, puesto de manera simple fue del tipo divide y vencerás. Canaán consistía en 2 principales bloques de poder, que eran los amorreos en el sur y los cananeos en el norte. Si Josué lograba romper las relaciones entre ellos, él podría evitar que formaran una alianza en su contra, y así sería más fácil deshacerse de ellos por turno. Pero esta división solo podría efectuarse penetrando primero en las regiones montañosas centrales de Canaán, una tarea que requería poner a Jericó y a otras fortalezas bajo el control israelita. 2 historias bíblicas famosas ocurren en la campaña central. La primera lleva a la derrota de la ciudad de Jericó, a través de los medios inusuales de marchar en derredor de la ciudad y sonar las trompetas, como encontramos en Josué 5 y capítulo 6. La segunda historia está en los capítulos 7 al 8, y esta describe la derrota de la ciudad de Ai y el pecado de Acán. El pecado de Acán causó que Israel perdiera la primera batalla con este pueblo de Ai. Cuando se trató con el pecado, entonces Dios le concedió la victoria a Israel. La exitosa campaña central de los israelitas llevó a su decepción por los gabaonitas, que formaron coaliciones para protegerse. Josué neciamente hizo un pacto con ellos sin consultar primero a Dios. Todos los líderes en la Biblia, pese a tener buenas cualidades de liderazgo, tomaban a veces malas decisiones. El error de Josué fue trágico, mis hermanos, porque con anterioridad a la derrota de Jericó, el Señor reveló a Josué que porque la batalla era de Dios, solo sus métodos podrían traer éxito. Cuando Josué descubrió la verdad, convirtió a los ciudadanos de Gabaón en siervos y los maldijo para que fueran cortadores de leña y acarreadores de agua. Después, cuando este pueblo fue atacado, Israel acudió para luchar y defenderlos de los amorreos. Y durante la batalla, Josué oró que el sol se detuviera y Dios concedió su petición. Leemos en Josué 10, 13 al 14, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, porque Jehová peleaba por Israel. Habiendo prometido victoria a Josué en esa batalla, el Señor también arrojó desde el cielo grandes piedras sobre los amorreos, matando a muchos. En las batallas centrales, entonces, Israel derrotó a Jericó y el pueblo de Ai. Las batallas del sur incluyeron el engaño gabaonita a Israel y la derrota de los amorreos. En las batallas en el norte, Josué volvió su atención en derrotar a los cananitas y destruir la ciudad de Azor. Aunque Israel no cumplió completamente la instrucción de Moisés de remover a todos los cananitas, ellos tomaron posesión de toda la tierra. El último tema clave de la lección es el asentamiento en Canaán. Esto abarca de Josué 13 al 24 los capítulos. Ya el resto del libro de Josué describe la división de la tierra, esto del 13 al 19, y su asentamiento de los capítulos 20 al 24. Nuevamente, aunque los eruditos discrepan sobre los capítulos que cubren estos temas, nosotros usaremos la división anterior en este curso. Con la excepción de los levitas, cada tribu recibió su propia área en Canaán para poder establecerse. Como sacerdotes y ministros sirviendo al Señor, los levitas vivieron en 48 ciudades a lo largo de la nación.
La ciudad de Silo se volvió el centro religioso de Israel, y allí ellos establecieron el tabernáculo. Una parte de la división de la tierra involucró también el asentamiento de 6 ciudades de refugio, con 3 en el lado del este y 3 en el lado del oeste del río del Jordán. Por muchos años los israelitas disfrutaron cierto grado de paz de sus enemigos y siguieron al Señor su Dios. Antes de morir, Josué convocó a todo Israel y dio un discurso de despedida. Les recordó que Dios había llamado a Abraham a salir de la idolatría y les advirtió que siempre temieran y obedecieran a Dios. El pueblo se comprometió en ese tiempo a servir al Señor y a obedecerle. Con eso cerramos la lección 4.1. Vamos a la lección 4.2, mis hermanos. Jueces, el asentamiento de Canaán. Tras el tema del asentamiento de la tierra continúa en el libro de Jueces. El relato de Jueces da énfasis a cuánto de la tierra no fue conquistada. Cuenta cómo la mayor parte de las tribus no tomó posesión de su territorio. El libro empieza con un resumen bastante largo de la conquista de la tierra de Canaán y detalla un tiempo inestable en la historia de Israel. El primer tema clave que encontramos en la lección es acerca de la paternidad literaria y la fecha del libro. Determinar quién fue el autor humano del libro de Jueces es muy difícil, debido a la falta de evidencia interna, tanto en el libro en sí como en el texto bíblico completo. Como resultado, pues muchos eruditos conservadores han concluido que el autor es anónimo. Hay alguna evidencia, sin embargo, que Samuel pudo haber escrito el libro. Según el Talmud babilónico, Samuel escribió Jueces, así como primero y segundo libro de Samuel. Dado que todo el libro precede cronológicamente la muerte de Samuel, esta es una sugerencia razonable. El libro mismo no ofreció indicación de su paternidad literaria. Sin embargo, tampoco hay testigo interno a esto en otra parte de la Biblia. Parece mejor dejarlo como una composición anónima entonces. La declaración "en aquellos días no había rey en Israel" ocurre 4 veces en el libro de los Jueces, capítulos 17, 18, 19 y 21, y sugiere que Jueces se escribió después de que Saúl se convirtió en rey durante el año 1050 a.C., ya que David expropió Jerusalén de los jebuseos aproximadamente en el año 1000 a.C., y es posible que Jueces fue escrito entre el año 1050 y el año 1000 a.C., y el título del libro describe a los que gobernaron después de Josué. Aunque parece que algunos de los jueces gobernaron simultáneamente, el libro de Jueces cubre aproximadamente 325 años de historia. Sería del año 1375 al año 1050, esto antes de Cristo. Después de este periodo, tanto Elí como Samuel sirvieron cada uno 40 años como juez y sacerdote. Esto lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulos 1 al 9. Teniendo esto en cuenta, mis hermanos, uno podría decir que el periodo de Jueces duró aproximadamente 400 años, como también el periodo de los reyes duró ese tiempo. Durante esos 400 años, Israel era un grupo de tribus y cada tribu se gobernaba a sí misma. Esto lo leemos de Jueces 2, del 10 al 14. Vemos cómo está bosquejeado este libro. El bosquejo se puede dividir en 3 secciones principales. La primera de ellas sería las condiciones en el tiempo de los jueces, que abarca del capítulo 1 al capítulo 3. Los temas que encontramos ahí serían las áreas no conquistadas y el ciclo de fracasos de Israel. La segunda sección principal sería 6 jueces mayores que liberaron a Israel. Abarca del capítulo 3, verso 7 hasta el capítulo 16. Ahí vamos a encontrar temas acerca de Otoniel, de Mesopotamia, Ahod, de Moab, Débora y Barak, de Canaán, Gedeón, de Madián, contraste, Abimelech, el antijuez, Jefte, de Amón y Sansón, de Filistea. El tercer tema, o la tercera división del bosquejo, sería un tiempo de confusión. Ahí nos vamos a encontrar acerca de Micaía y su idolatría, los danitas y su reagrupación, y el pecado y la guerra civil. El siguiente tema clave de la lección es las condiciones en Israel, en base de Jueces capítulos 1 hasta el capítulo 3, verso 6. Para tener nada más una idea de lo que encontramos en esos capítulos, mis hermanos, el libro de Jueces tiene 2 propósitos. Primero, registrar la historia de Israel entre Josué y Samuel, y segundo, revelar el ciclo espiritual de Israel en Canaán. Israel se negaba a obedecer a Dios de forma coherente y se enamoraban de los ídolos y de la inmoralidad. Como resultado, Dios envió a otras naciones a conquistarlos, y entonces, después de algunos años de esclavitud, Israel clamaba a Dios por una liberación, y Dios honraba sus oraciones enviando libertadores o jueces. Y aunque el pueblo volvía a Dios y lo adoraba durante algún tiempo, pronto volvía a la idolatría y al pecado continuo, y el ciclo desafortunado se reiniciaba. Como aprendimos en el libro de Josué, Dios había instruido a Israel que sacara a todos sus enemigos de la tierra, pero no obedecieron totalmente. Algunos cananeos permanecieron en la tierra y causaron al pueblo
de Dios muchos problemas. Y aunque a veces los cananeos trabajaron para Israel y pagaron impuestos, cada vez que los israelitas se alejaban de Dios, sus enemigos empezaban a conquistarlos. La siguiente tema clave de la lección es 6 jueces mayores y Abimelech. Esto en base de Jueces 3 hasta el capítulo 16. En el contexto de este periodo de la historia de Israel, la palabra jueces no se refiere tanto a los que presiden en juicio de la corte, sino que se refiere a hombres y mujeres levantados por el Espíritu de Dios para establecer y mantener la ley doméstica y el orden, así como el apego a los principios del pacto y la liberación de la opresión extranjera. Ellos eran escogidos arbitrariamente por el Señor, sin dar particular atención a sus calificaciones o incluso a su carácter. Su puesto además no era hereditario. Los hijos de un juez no heredaban automáticamente su puesto. Se indicaba claramente el punto que el Señor es el único rey y que Él puede escoger los canales más sorprendentes a través de los cuales administraría su dominio. Un total de 13 jueces se mencionan en este libro, incluyendo 6 jueces menores con respecto a lo que el libro dice, muy poquito, y 6 jueces mayores. Vamos a ver la lista. Está Samgar, capítulo 3, verso 31. Está Tola, Yair, Ibsán, capítulo 12, 8 al 10. Elón, Abdón, Otoniel, Ahod, Débora y Barak en el capítulo 4. Gedeón, que abarca del capítulo 6 al 8. Jefte del capítulo 10 al 12 y Sansón del capítulo 13 al 16. Los momentos destacados de la vida de los jueces mayores son los siguientes. De Otoniel, leemos de la liberación de Mesopotamia, en capítulo 3, versos 7 al 11. Como su tío Caleb, Otoniel fue ungido por el Espíritu del Señor, que lo capacitó para luchar en contra del rey de Mesopotamia y garantizar 40 años de paz para Israel. De Ahod leemos sobre la liberación de Moab, capítulo 3. Él era encargado de presentar un tributo al rey de Moab. Ahod, el cual era zurdo, escondió una espada de 2 filos debajo de su ropa y mató al rey cuando ellos estaban solos. El rey moabita era tan obeso que su grasa cerró encima de la espada, la empuñadura, y antes de que los siervos del rey pudieran descubrir su muerte, Ahod escapó y reunió a los israelitas para conquistar Moab. En el capítulo 4 y 5 leemos de Débora y Barak, la liberación de Canaán. Cuando Débora profetizó que Dios entregaría el ejército de Canaán en manos de Barak, Barak insistió que Débora lo acompañara. Como resultado, Débora le dijo que una mujer recibiría el honor para asegurar la derrota. Barak y sus hombres lucharon y derrotaron a Canaán, pero el comandante del ejército cananeo escapó a la tienda de Eber. Después de dar al comandante cuajada y agua, Jael lo mató mientras dormía. Débora y Barak celebraron la victoria con una canción. Esto en el capítulo 5, verso 1 al 31. También leemos sobre Gedeón, la liberación de Madián, capítulo 6 al 8. Un aspecto notable de la historia de Gedeón es el número de veces que pide confirmación y fortaleza de Dios. Para verificar quién era, el Señor consumió la ofrenda de Gedeón con fuego en el capítulo 6. Segundo, 2 veces Dios confirmó su promesa de liberación a través del vellón de Gedeón y la tierra adyacente. Capítulo 6. 3. Sabiendo del miedo de Gedeón, el Señor lo envió a él y a su siervo a que vivieran el sueño de un madianita y la profecía de la victoria de Israel. Capítulo 7. Después, pese a la decisión necia de Gedeón, el Señor usó su liderazgo para poder liberar a los israelitas de su opresión bajo Madián. Luego leemos de Jefte, la liberación de Amón. Esto en el capítulo 10. Debido a que Jefte era hijo de la relación ilegítima de su padre, los hermanos de Jefte lo echaron de la familia. Sin embargo, cuando Jefte más adelante se volvió esforzado y valeroso, estos mismos hermanos buscaron su ayuda para luchar en contra de los amonitas y prometieron hacerle líder sobre todo Galaad. El Espíritu del Señor entonces vino sobre Jefte cuando fue a la batalla y conquistó a los enemigos. Antes de la batalla, Jefte había jurado que si triunfaba, ofrecería como un holocausto a Dios a cualquiera que saliera de su casa a recibirle. Cuando su único hijo, salió a saludarle, a Jefte le dolió mucho, pero no tenía más opción que cumplir su juramento y sacrificar a su hija. Leemos sobre Sansón, la liberación de la Filistea, capítulos 13 al 16. Sansón es quizás uno de los jueces más conocidos debido a su fuerza física inusual y su debilidad por las mujeres filisteas. El Espíritu del Señor dio fuerza a Sansón para hacer muchas cosas, incluyendo destrozar a un león con sus propias manos, atacar a 30 hombres de escalón y usar la quijada de un asno para matar a 1000 hombres. Después de caer presa de las artimañas de los filisteos a través de Dalila, Sansón oró por fuerzas sobrenaturales una última vez.
y el Señor hizo posible que empujaran los pilares de un templo para que el edificio se derrumbara, matándose él mismo así como a miles de filisteos. El líder restante es Abimelec, también conocido como el antijuez, porque él era lo opuesto de los otros jueces fijados por Dios. Al contrario de los 6 jueces mayores, él no liberó a Israel del enemigo alguno, y al contrario de los 6 jueces menores, su historia se da en un capítulo entero. Esto es en Jueces capítulo 9. El último tema clave de la lección es un periodo de confusión que abarca desde Jueces 17 al 21. Los 5 capítulos finales, mis hermanos, de Jueces a veces se consideran apéndices. Narran 2 episodios horribles que ilustran uno de los periodos más oscuros de la historia nacional de Israel, Micaía y la migración de Dan, esto en el capítulo 17 y el 18, y la violación de la concubina de Levita y la subsecuente guerra entre las tribus, capítulos 19 hasta el 21. Aquí leemos de idolatría, de conspiración, de violencia incesta, de degeneración sexual. La declaración en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, describe adecuadamente este periodo en la historia de Israel. Con eso cerramos la lección 4.2. Vayamos ahora a la lección 4.3, Ruth, la gracia providencial. Que el libro de los jueces acaba con una nota muy negativa, Ruth presenta una historia positiva de gran gracia y providencia en medio de las circunstancias trágicas de la vida. La historia se centra alrededor de 3 individuos principales, Noemi, Ruth y Boaz, aunque muchos consideran que Ruth es el personaje principal del libro. Ruth era una mujer piadosa de la tierra de Moab, y aunque la ley prohibía ser parte de la nación de Israel, su historia demuestra que la misericordia de Dios se extiende a toda nación. Ruth como Rahab eran gentiles, y las dos están entre los antepasados del Mesías judíos. El primer tema clave que nos encontramos es la paternidad literaria. Al igual que con Jueces, aunque el libro de Ruth no contiene ninguna evidencia interna acerca del autor, la tradición judía parece atribuir su paternidad literaria a Samuel. La conexión del libro de Ruth con el libro de Jueces, en el arreglo de los 22 libros de la Biblia hebrea, implica paternidad literaria común o la recopilación de los 2 libros, también apoyado por el Talmud babilónico. No hay razón para rechazar la tradición judía de que Samuel fuera el responsable de la totalidad, aunque por consentimiento no hay ninguna evidencia interna explícita para poder apoyar esto. El libro de Ruth, mis hermanos, los 4 capítulos están escritos casi como una obra de teatro de 4 actos. Cada capítulo o escena tiene una clara apertura y párrafo de conclusión, y cada uno gira en torno de un diálogo importante. Los capítulos están organizados alrededor de una estructura de problema y solución. Este corto libro puede delinearse o puede bosquejearse de la siguiente manera. La primera sección principal o división principal sería Noemi y Ruth se trasladan de Moab a Belén en el capítulo 1. Capítulo 2 sería la segunda división, Ruth conoce a Boaz en su campo. Capítulo 3, la tercera división sería Ruth habla con Boaz en la era. Capítulo 3 y capítulo 4, que sería la cuarta división, Boaz redime a Ruth y se casa con ella. Y por último, la genealogía, la línea mesiánica, se rastrea de Fares a David, capítulo 4, verso 18 al 22. El siguiente tema clave es el trasfondo. Desde la frase al principio de Ruth 1.1, en los días que gobernaban los jueces, sabemos que la historia de Ruth viene del tiempo de los jueces. Comienza cuando una pareja judía, Elimelec y Noemi, abandonan Judá porque la hambruna les había obligado a buscar alimento, y ellos viajan a Moab, que era una nación al este del Mar Muerto. En hebreo, los nombres Elimelec y Noemi son ricos en significado, en tanto que Elimelec quiere decir mi Dios es rey y Noemi quiere decir placentera. Irónicamente, muchas de las experiencias en la vida de Noemi no fueron placenteras, sino que fueron amargas. Elimelec murió en Moab junto con sus 2 hijos, quienes se habían casado con mujeres moabitas. De hecho, cuando finalmente regresó a Israel, Noemi dijo, no me llaméis Noemi, llamadme Mara, que significa amarga, esto en Ruth 1.20. Sin embargo, la historia de Noemi y Ruth revela que Dios es el Rey soberano sobre todo y a todos extiende su misericordia, especialmente a los que experimentan gran sufrimiento. El siguiente tema clave de la lección es de Moab a Belén, que tiene su base bíblica en Ruth capítulo 1. Este capítulo describe a Noemi convirtiéndose en viuda sin hijos. Noemi aconsejó a sus 2 nueras, Orfa y Ruth, a permanecer en Moab mientras que ella se preparaba a volver a casa. Y aunque Orfa estuvo de acuerdo y se quedó con su pueblo y sus dioses, Ruth se negó a dejar a Noemi. En su apasionado discurso, ella prometió, a donde quiera que tú fueras, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré.
tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Esto en el capítulo 1, versos 16 y 17. Noemi consistió, y Ruth la acompañó de regreso a Belén. El siguiente tema clave es en el campo de Booz, en base de Ruth 2. Después de su regreso, Ruth fue a espigar, a recoger grano dejado por los segadores para que ella y Noemi tuvieran algo de comer. La ley israelita establecía que los segadores debían de dejar un poco de grano en los bordes del campo cosechado, para los pobres, para las viudas y también para los no judíos que vivían entre ellos, todo lo cual describía a Ruth. La providencia de Dios llevó a Ruth a espigar en el campo de Booz, que era un pariente de Noemi. Él era el segundo en la línea genealógica como el pariente redentor de Ruth. El propósito del pariente redentor, mis hermanos, era proteger los intereses de miembros en necesidad de la familia inmediata, así como de otros parientes. Las responsabilidades incluían casarse con la viuda y dar un heredero a un hermano que había muerto. Incluían también redimir o comprar la tierra de vuelta a un pariente pobre que había vendido a alguien fuera de la familia, y redimir a un pariente que había sido vendido en esclavitud, al igual que vengar la muerte de algún pariente. El siguiente tema clave es Ruth 3 en la era de Booz. El autor describe el consejo que Noemi dio a Ruth de expresar interés en casarse con Booz, su pariente redentor. Cuando Booz estaba durmiendo en la era para proteger sus cosechas, Ruth se recostó cerca a sus pies para demostrar que quería casarse. Booz estuvo de acuerdo al extender el borde de su capa sobre ella, que era una costumbre cultural que simbolizaba su disposición para casarse, proteger y cuidar de ella. Luego llegamos a Ruth 4, de la redención del pariente a la línea mesiánica. Ruth 4 relata la transición de comprar la propiedad que Noemi había vendido. Después de juntarse con quien era el pariente redentor más cercano, Booz compró la propiedad, se la devolvió a la familia de Elimelech y se casó con Ruth. Booz y Ruth tuvieron un hijo llamado Obed, que fue el padre de Isaí, que fue el padre del rey David. A través de David, Dios estableció el linaje por medio del cual vino el Mesías y nuestro propio pariente redentor. Así, a través de Jesús, la misericordia y gracia de Dios, mis hermanos, en la vida de Ruth se extiende hasta los creyentes de la actualidad. Con eso cerramos la lección 4.3. Vayamos ahora a la lección 4.4. Primer libro de Samuel, los principios del reino. Y en el canon hebreo, mis hermanos, primer y segundo libro de Samuel constituyen un solo libro. El primer libro de Samuel registra el punto en el que Israel se volvió de los jueces hacia los reyes, cubriendo 3 principales cambios de dirección en aproximadamente 100 años. Esto fue desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl, el año 1105 hasta el año 10.010, todo esto antes de Cristo, y proporciona un eslabón histórico entre el libro de los jueces y los libros de los reyes. Empezamos leyendo sobre la paternidad literaria. El Talmud babilónico acredita a Samuel con la paternidad literaria de los 2 libros que llevan su nombre. Sin embargo, Samuel muere y su muerte se menciona 2 veces antes del final del primer libro de Samuel. Probablemente su prominencia en el primer libro fue considerada evidencia razonable para el título de ambos libros. El bosquejo del libro de Samuel, primer libro de Samuel, se puede bosquejear este libro, mis hermanos, en 4 partes separadas, 4 secciones principales. La primera de ellas se titula Elí como sacerdote y juez, que abarca los primeros 4 capítulos. Ahí encontramos temas como el nacimiento de Samuel, los pecados de Elí y sus hijos, 2 advertencias a Elí y el juicio de Elí. La segunda sección o división del bosquejo es Samuel como profeta, sacerdote y juez. Y esto abarca desde el capítulo 5 hasta el 8. Ahí encontramos temas como el arca recuperada a Israel, el avivamiento y victoria bajo Samuel, y también Israel pide un rey. La tercera división del bosquejo sería Saúl como el primer rey de Israel. Abarca los capítulos 9 hasta el 15. Dentro de esa porción encontraremos temas como Saúl es ungido por Samuel, Saúl es alabado después de una victoria, Saúl se convierte en rey, Saúl no espera a Samuel, Saúl derrota a los filisteos y otros, y Saúl desobedece en la victoria de Amalek. La última sección es David como héroe nacional, capítulos 16 hasta el 31. Ahí nos vamos a hallar temas como David es ungido y mata a Goliat, Saúl busca matar a David, Jonatán hace amistad con él, David huye y Saúl va en su busca, los filisteos dan refugio a David, Saúl consulta a una bruja en Endor,
David recupera su familia y riqueza y la muerte de Saúl. Y los siguientes temas claves del resto de esta lección, mis hermanos, se van a basar en los personajes principales de este primer libro de Samuel, empezando con Elí, el sacerdote Elí, primera de Samuel, capítulos 1 hasta el 4. Este primer libro de Samuel relata varias historias emocionantes dentro del contexto de la continua lucha de Israel contra los filisteos, lucha que duró aproximadamente 400 años. El libro, mis hermanos, comienza contándonos que Elí era el sumo sacerdote y Ana estaba orando en el templo debido a su esterilidad. El sumo sacerdote pensó erróneamente que Ana estaba ebria porque se movían sus labios, pero la voz no se oía. Cuando Ana lo corrigió, Elí la bendijo y dijo lo siguiente: el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Dios contestó la oración de Ana y nació Samuel. Algunos eruditos creen que la oración de regocijo de Ana después del nacimiento de Samuel es un modelo para el Magnificat de María que se encuentra en Lucas 1, 46 al 55. Entre tanto, Dios se enfadó porque Elí no disciplinaba a sus hijos. La constante maldad de los hijos de Elí contrastaba con el deseo de Samuel de agradar a Dios, y Dios advirtió 2 veces a Elí antes de ejercer juicio. Los filisteos vencieron a Israel en batalla, se robaron el arca y mataron a los 2 hijos de Elí. Elí quedó tan impactado por el terrible informe que cayó de espaldas y murió. A continuación leemos también acerca de Samuel, primera de Samuel, los capítulos 5 hasta el 8. Samuel no fue solo el último de los jueces en gobernar Israel, sino que también fue un profeta. Y aunque no era de la familia de Aarón, él vino a ser también el sumo sacerdote. Samuel enseñó, ofreció sacrificios y limpió la tierra de ídolos. La escritura bendice a Samuel por haber actuado de manera piadosa. Mientras servía a un pueblo rebelde, él permanecía fiel y permanecía justo. Cuando la nación de Israel vio que las naciones a su alrededor tenían reyes, también ellos quisieron un rey. Y Samuel comprendió instintivamente que un rey humano se volvería un ídolo a los ojos de Israel y reemplazaría al verdadero rey, el único verdadero Dios. No obstante, aún después de los diálogos de Samuel con Dios, Israel rechazó tanto a Samuel como el consejo de Dios. Y así llegamos a leer acerca de Saúl, capítulos 9 hasta el 15 de este primer libro de Samuel. Pese al rechazo de Israel del claro consejo, Dios dirigió a Samuel hacia Saúl. Samuel ungió en forma privada a Saúl como rey y después lo anunció públicamente a todo el pueblo en Mizpa. El rey era el ungido de Jehová. La santidad del puesto del rey es el elemento que caracterizó los reinados tanto de Saúl como de David. Solo en las historias de Saúl y David se nos dice que el Espíritu vino sobre ellos durante la unción. Sin embargo, aunque Dios seleccionó y ungió a Saúl para reinar, Saúl tenía muchas debilidades de carácter. En Gilgal, cuando Samuel no llegó a tiempo para ofrecer sacrificios, Saúl se puso impaciente y desobedeció a Dios al ofrecer él mismo el sacrificio. Después, Saúl desobedeció de nuevo a Dios al no destruir completamente a los amalecitas como lo había dictado el Señor. Y a través de Samuel, Dios reprendió a Saúl por su arrogancia y por su rebelión. El orgullo de Saúl fue su ruina, mis hermanos. Jonatán, el hijo de Saúl, sin embargo, tenía tremenda fe en Dios. Y él declaró, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Jonatán llevó su pasaje de armas en un ataque osado en contra de una guarnición filistea. Y después de escalar un barranco, los dos mataron aproximadamente 20 filisteos. Y Dios honró la fe y el valor de Jonatán, sembrando pánico a lo largo del resto de los ejércitos filisteos. Jonatán se volvió más tarde uno de los mejores y más comprometidos amigos de David. Y así llegamos a leer acerca de David. Esto se encuentra en primer libro de Samuel 16 hasta el capítulo 31. Al rechazar a Saúl como rey, Dios buscó a un varón conforme a su propio corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Esto está en el capítulo 13, verso 14. Y así David fue la opción de Dios como sucesor de Saúl. Como con Saúl, Samuel ungió a David en privado. Saúl estaba desapercibido de ello. Al indicar por qué escogió a David sobre algunos de los hermanos de David, Dios recordó a Samuel que los humanos tienden a enfocarse en las apariencias exteriores, pero que Dios se enfoca en la actitud del corazón. David pronto empezó sirviendo a Saúl como músico y paje de armas, dividiendo su tiempo entre el servicio de Saúl y las ovejas de Isaí su padre. Sin embargo, después de matar a Goliat, el gigante filisteo, David se volvió cada vez más popular en Israel, y Saúl se puso peligrosamente celoso. Saúl trató de matar a David, tanto indirectamente como directamente, pero con la ayuda del Señor, David escapó de cada intento. Finalmente, por medio de un mensaje de Jonatán, su amigo, David supo que tenía que huir por su vida. El resto del primer libro de Samuel, mis hermanos, nos relata los eventos de la huida de David corriendo de Saúl y cómo Saúl lo perseguía, así como el permanente problema de Israel con los filisteos
con los que David había tomado refugio. Antes de la última batalla con los filisteos que se registra en el primer libro de Samuel, Saúl consultó con una bruja en Endor sobre el resultado, porque el Señor ya no le estaba contestando. Él supo que Israel iba a ser derrotado y que su reino pasaría a manos de David, y así como el Señor le había prometido algunos años antes ya. Mientras tanto, David y sus hombres habían empezado a acompañar a los filisteos en esa batalla, pero se les ordenó retroceder. Encontrando sus campamentos invadidos y sus familias y posesiones tomadas, David y sus hombres siguieron a los invasores y recuperaron todo. David persiguió al grupo de invasores solo después de que el Señor le asegurara que iba a tener éxito. El capítulo final del primer libro de Samuel registra la batalla feroz contra los filisteos, la muerte de los hijos de Saúl, incluso Jonatán, y la muerte de Saúl por suicidios. No obstante, a pesar del trágico final de todos los eventos no tan positivos del primer libro de Samuel, 3 énfasis teológicos surgen de este libro. Primero, se cumple la antigua promesa de Dios que reyes saldrían de los patriarcas. Segundo, el libro revela el error de intentar adelantarse a las promesas de Dios y realizar con esfuerzo humano lo que solo Dios puede y debe hacer. Y tercero, el libro enseña el principio que el Dios omnisciente y omnipotente es soberano, y cuando las naciones o individuos se someten a su dominio, hay gran bendición. Con eso terminamos la lección 4.4, mis hermanos, y vamos a estar dando fin también a todo el capítulo 4, la conquista y la vida en Canaán. Dios les bendiga.